Jeremías 31:33. Gloria al Señor. Le damos lectura en esta tarde honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lea conmigo por favor y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahvé: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Póngase cómodo por favor. Hoy le voy a titular a la reflexión que voy a compartir, escuche por favor, la ley de vida, la ley del nuevo pacto. En otras palabras, la ley de la vida es la misma ley del nuevo pacto. Y esa ley del nuevo pacto se menciona aquí. Y como es una ley de vida, tiene que ser parte de nuestra mente y tiene que ser parte del corazón. Mire qué bendición poder discernir esta realidad, hermanos. Realmente somos bendecidos el que nosotros tengamos el privilegio de conocer esto, de entender esto, de aprender esto. Y este es un conocimiento que es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos y que nos quede bien claro, porque ahora nosotros estamos en la vida del nuevo pacto. Nosotros tenemos la vida del nuevo pacto. Y si estamos en la vida del nuevo pacto, entonces es importante que conozcamos cuál es la ley del nuevo pacto. Y la ley del nuevo pacto es la ley de vida. Así que en esta tarde, a manera de introducción, vamos a meditar y vamos a aprender acerca de la ley de vida que viene como resultado de la vida del nuevo pacto. Voy a hablar mucho acerca del nuevo pacto porque esto tiene que ver con la vida del nuevo pacto. Ahora bien, Dios profetizó por medio de Jeremías el establecimiento de un nuevo pacto, el cual sería o traería la impartición de la ley de Dios internamente en el creyente, no afuera, sino adentro. Ahora escuche esto para que podamos entender lo siguiente. En el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios también impartió su ley, pero fue una ley externa. Esa ley del primer pacto fue dada externamente en piedras, fuera de la naturaleza humana. La ley era externa al creyente, no estaba internamente en ellos, no era uno orgánicamente con ellos, era un asunto externo a ellos. Por ello, hermanos, esos creyentes se les dificultaba poder vivir con Dios, se les dificultaba obedecer a Dios, porque la ley estaba fuera de ellos, escrita en piedras, en tablas de piedra. La ley no estaba internamente en ellos. Ahora en el nuevo pacto, el pueblo de Dios tiene la ley internamente en su mente y en su corazón, por así decirlo, porque es lo que dice el texto. Amén. Ahora en el nuevo pacto, la ley está internamente en nosotros. Lo voy a decir de esta manera: antiguo pacto, la ley fue externa. Nuevo pacto, la ley es interna. Mire qué bendición tenemos nosotros. El establecimiento del nuevo pacto, muy importante, dio inicio en el sacrificio de cruz de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz es el sacrificio del nuevo pacto. Su vida quebrantada, su vida derramada en la cruz es la ofrenda de sacrificio que da inicio al establecimiento de un nuevo pacto. El pacto que se profetizó aquí empieza
con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí fue profetizado, en el tiempo del Señor Jesucristo vino el cumplimiento y la realidad del establecimiento de ese nuevo pacto. Por ello el Señor Jesucristo, horas antes de ser arrestado, Él, en la última cena de la Pascua, Él menciona que la copa que estaban tomando era la copa del nuevo pacto en su sangre, que sería derramada por muchos. Y cuando Él tiene la copa y empieza a decir: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, todavía no estaba en la cruz, le faltaban horas. Estaba a punto de ser tomado prisionero y ser llevado a la cruz para ser sacrificados. En Lucas capítulo 22, versículo 20, mire lo que Él dijo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estaba a punto de que fuera derramada la sangre del nuevo pacto. Horas antes de ser tomado prisionero y ser condenado a muerte de cruz, Él revela que el nuevo pacto estaba a punto de comenzar. Estaba a punto de iniciar, derramándose su sangre. Ahí comenzaba, hermanos, el establecimiento de un nuevo pacto, pacto que fue profetizado por Jeremías. Aquí tenemos la profecía del nuevo pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. La frase "después de aquellos días" se está refiriendo al tiempo del Señor Jesucristo, cuando sería tomado, condenado, sacrificado en la cruz, resucitado. Ahí comenzaría, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, comenzaría el establecimiento de un nuevo pacto. En la última cena de la Pascua, antes de ser tomado, el Señor Jesucristo a los creyentes, a los primeros discípulos, les habló del establecimiento, del comienzo de un nuevo pacto por su sangre derramada. Entonces, ¿qué fue lo que da inicio al nuevo pacto? La muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, ahí comenzó la vigencia, la existencia del nuevo pacto. Aquí tenemos el cumplimiento de lo que profetizó Jeremías, donde el fundamento de este nuevo pacto es la sangre del Señor Jesucristo. Y al establecerse este nuevo pacto, que por cierto tiene ya una vigencia de 2000 años, imagínense hasta dónde se ha prolongado la vigencia del nuevo pacto, de la muerte de Cristo hasta nosotros, aproximadamente 2000 años. ¿Y cuántos creyentes han muerto dentro ya de la promesa del nuevo pacto? Imagínese toda la multitud de las almas perdonadas y lavadas en sangre que murieron conforme a la vigencia del nuevo pacto. Imagínese la multitud que está en el paraíso. Todos los que murieron en Cristo, perdonados, limpiados, bendecidos, transformados, porque la vida del nuevo pacto es una vida poderosa, es una vida en resurrección, donde la muerte solamente es una entrada a la realidad de la vida. Y tiene más de 2000 años que se estableció el nuevo pacto y empezó a cumplirse la mayor promesa del nuevo pacto, que también está profetizada en el libro de Jeremías. Regresemos al texto. La segunda parte a donde quiero llevarlos, que profetizó Jeremías, es que en el establecimiento del nuevo pacto
en Cristo Jesús, ahora la ley de Dios estaría ¿dónde? Internamente, en la mente y en el corazón. Y este es el mayor beneficio de la vida del nuevo pacto. Es la realidad de la ley de Dios internamente en el creyente. La ley de Dios internamente y orgánicamente en el creyente. La mayor realidad del nuevo pacto es que la ley divina, la ley de Dios, ahora estaría dentro de nosotros. De hecho, esta es la parte más central del nuevo pacto. El centro, el contenido y la realidad espiritual del nuevo pacto es la ley de la vida de Dios internamente en nosotros. Espero me esté explicando. La ley del nuevo pacto es la ley de la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios y la ley de Dios son el resultado del nuevo pacto. La ley de Dios y la vida de Dios la recibimos al nacer de nuevo en nuestra regeneración. La vida de Dios y la ley de Dios son aspectos, hermanos, de una sola realidad interna y orgánica en nosotros los creyentes. Ahora en el nuevo pacto, la ley del nuevo pacto es la misma ley del espíritu de vida que se menciona, y mucho repetido este texto y lo voy a volver a repetir, hermanos, que se menciona en Romanos capítulo 8 versículo 2. Es la misma ley, porque la ley del espíritu de vida esta es la ley del nuevo pacto, se refiere a lo mismo. Esta ley que se menciona aquí en Romanos 8:2 es la misma ley que fue profetizada por Jeremías, que sería escrita ¿dónde? Internamente en nosotros. Y les muestro los textos como una comparación para que usted vaya viendo lo que fue una profecía, lo que fue profetizado y la realidad ahora que tenemos en Cristo es la misma ley. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la ley del nuevo pacto. Quizá no habíamos meditado en esto, pero esta es la ley de vida. Es la ley del nuevo pacto. Y yo veo algo poderoso aquí, porque esta ley, la ley del nuevo pacto, internamente en nosotros, que es la ley del espíritu de vida, esta poderosa ley es superior a la ley del pecado. Es superior a la ley de la muerte. Y esta ley, la ley de vida, la ley del nuevo pacto, es todavía superior a la ley que fue escrita en piedras en el antiguo pacto. Es todavía más superior. Esta poderosa ley de vida, ahora, mis hermanos, está internamente ¿dónde? En usted. Está internamente en mí. Está internamente en todos los creyentes perdonados y lavados en la sangre y regenerados por el Señor Jesucristo. No sé hasta dónde logramos discernir esto, pero para mí es bien claro, hermanos, y qué poderoso es saber que la ley de Dios, la ley del nuevo pacto, la ley del espíritu de vida, ahora opera internamente en mí, internamente en usted, es parte de nosotros, gobierna internamente en nosotros. Qué poderoso es entender esto, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aunque quizá usted no logra discernir como yo lo estoy entendiendo, hermanos, pero qué bendición, quiero que sepas, qué bendición y qué gran beneficio que la ley del nuevo pacto, la ley del espíritu de vida, esté impresa, esté dentro de nosotros.
Cuando antiguamente, para los creyentes que vivieron en el antiguo pacto, la ley de Dios la tenían fuera, la tenían escrita en piedra. ¿Y por qué en piedra? A ver si alguien se acuerda. La vez pasada mencioné yo esto. ¿Por qué Dios escribió su ley en el antiguo pacto en piedra? Porque la piedra representa la naturaleza del corazón del hombre, que estaba endurecido como un pedernal, endurecido como una piedra. Era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: el corazón de ustedes es de piedra. Escribiré mi ley en piedra, enseñándoles, diciéndoles que así como la piedra es el corazón de ustedes. Y mire que se mira históricamente 40 años de dureza, 40 años de desobediencia, 40 años renegando, 40 años, hermanos, ahí criticando, condenando, murmurando, yendo en contra de Dios, rebelándose continuamente, aún mirando los milagros tan grandes como la abertura del Mar Rojo. Con todo y ello, ellos seguían incrédulos. Dios les alimentó 40 años del cielo cayéndoles el maná, y ellos de incrédulos, hermanos, de muchas maneras Dios se manifestó a ellos y ellos seguían de incrédulos, y por incrédulos se murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y de paso se llevaron a Moisés también, el cual no entró por la dureza del corazón del pueblo. Amén. Pero ahora en el nuevo pacto, la ley de Dios está en nosotros, y por esta ley tenemos la bendición, mi hermano. Esto es lo más glorioso, que por esta ley que opera internamente, tenemos la bendición de tener una vida más elevada, una vida superior en comparación a la vida del pecador. En nosotros está la vida de Dios, y también está la ley de Dios. La ley de Dios gobierna internamente la vida de Dios que está en nosotros. En cambio, en el pecador, en su cuerpo está la ley del pecado. En su ser está la ley de la muerte, pero no está la ley de la vida de Dios, porque la vida de Dios no está en ellos. En nosotros ahora ya está presente, ya es una realidad, hermanos. La vida de Dios ya está en nosotros. La ley de Dios ya está en nosotros. La ley y la vida son dos cosas que van juntas, operan juntas. Es una misma realidad. Donde hay vida va a haber una ley, y donde está siempre la vida de Dios, ahí está la ley de Dios. Pero te quiero decir algo más, porque la ley de Dios, la vida de Dios, en este orden, la vida de Dios y la ley de Dios no es otra cosa más que la impresión interna de Dios en nosotros. A través de la vida de Dios en nosotros, a través de la ley de Dios en nosotros, Dios se va impartiendo internamente en nosotros. Dios se va forjando internamente en nosotros. Te lo digo de una manera más clara: a través de la vida de Dios, a través de la ley de Dios, Él se va formando internamente en nosotros. Porque el deseo de Dios es que en la eternidad Él sea uno con nosotros y nosotros seamos uno con Él. Y ya empezó a formarse en nosotros, ya empezó a forjarse en nosotros. ¿Cómo? Impartiendo su vida, impartiendo su ley. Ahora, en relación a la operación interna de la ley de la vida que se menciona aquí, en el libro de Jeremías, regresémonos, Dios prometió que esa ley iba a ser puesta en la mente y en el corazón. Claramente lo dice el texto: y daré mi ley en su mente. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida. ¿Cuál ley? La ley del nuevo pacto.
La pondré en su mente y la escribiré en el corazón. Me voy a detener en esa frase, porque yo veo algo muy importante aquí que quiero compartir. Primero, cuando se habla de mente y se habla de corazón, se está hablando del alma humana. Del alma humana. La mente y el corazón pertenece al alma humana. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? ¿O cuál es la intención o el propósito de Dios de querer poner su ley en tu mente, en mi mente? ¿Cuál es la idea de Dios o la intención de Dios al desear poner su ley en tu corazón o en mi corazón? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, escucha, la idea de Dios es que la vida divina y la ley divina gobierne tu alma. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios dijo que en el nuevo pacto la ley divina o su ley divina sería puesta en la mente y en el corazón, y donde está la ley de Dios, ahí está la vida de Dios. Entonces la idea de Dios es que nuestra alma humana sea gobernada por la ley divina, por su propia ley. Ese es el deseo de Dios. Ahora en la vida del nuevo pacto, Dios desea que el alma humana viva por la vida de Dios y sea gobernada por la ley de Dios. Porque en el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto, como la ley de Dios estaba en piedra, aquí pongan atención en esto, la vida de Dios, la vida divina, no estaba internamente en aquellos que vivieron en el antiguo pacto. No estaba. Ni tampoco la ley divina estaba internamente en ellos. Ahora la vida divina dentro de nosotros es una bendición del nuevo pacto. Ahora que la ley de Dios esté dentro de nosotros es un beneficio del nuevo pacto. Los que vivieron en el antiguo pacto no tuvieron tal beneficio. En el primer pacto, la vida de Dios y la ley de Dios no estaba en la mente, no estaba en el corazón de los creyentes. Entonces, ¿cómo vivían aquellos hombres? ¿Cómo caminaban con Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque bíblicamente que la ley de Dios esté en la mente y en el corazón es fruto del nuevo pacto, dando a entender que en el antiguo pacto ellos no tuvieron la experiencia de tener internamente ni la vida ni la ley de Dios, porque la ley de Dios en ellos estaba en piedra, fuera de ellos. Y sí había una ley en los que vivieron el antiguo pacto. ¿Cuál era la ley que estaba en los que vivieron el antiguo pacto dentro de ellos? ¿Qué ley estaba dentro de ellos en la vida del viejo pacto? Si la ley de Dios estaba en piedra, ¿qué ley estaba dentro de ellos entonces? La ley del pecado y la ley de la muerte estaba en ellos. Qué limitados estaban. Si alguien está captando lo que estoy diciendo, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que sí. Debe de haber alguien entendiendo esto. Amén. Quizá muchos no, pero debe de haber alguien con que unos esté conmigo en la misma sintonía, y eso es ganancia. Amén. Digo porque muchos están luchando con el sueño. Están luchando con el sueño. ¿Sabes qué? Date una peñiscada, pero de aquellas buenas. O si no, vete al baño y lávate la cara. Porque lo que estoy hablando, hermanos, es muy importante. Tiene que ver con la vida del nuevo pacto. Ahora en el nuevo pacto es una realidad la vida de Dios en nosotros también. Y es una realidad la ley de Dios. Qué bendición es vivir por la ley de Dios, hermanos, y ser gobernados internamente por la ley. A veces se me complica poder transmitir todo esto que yo logro ver, entender en la palabra, porque son realidades muy altas, hermanos, muy profundas, muy espirituales. Gloria al nombre del Señor.
Cuando Dios dijo esto, el propósito de Él, de poner su vida en nosotros, de poner su ley en nosotros, hermanos, era que su vida llenara internamente todo nuestro ser y que su ley gobernara orgánicamente todo nuestro ser. Pero hay un detalle que yo les quiero señalar aquí. Así que si estaba batallando para entender todo lo que dije, ahora va a requerir un poco más de atención, un poco más de esfuerzo de su parte para que pueda captar lo que les voy a compartir, porque es más espiritual. Amén. Un detalle importante y mucha atención en esto. Aquí en Jeremías, hablando del nuevo pacto, Dios habla de su ley. Y el detalle que les quiero señalar, que habla en singular. Singular, porque dice mi ley. Es una palabra singular. Mi ley. Pero yo les voy a mostrar que en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se vuelve a hablar de este asunto. Pero ya no se habla de la ley en singular, sino que se habla de la ley en forma plural. Y vamos a mirar la comparación. Ok, daré mi ley singular. Hablando de esto mismo, Hebreos 8:10. Y mire lo que dice Hebreos 8:10. Hablando de lo mismo, tratando el mismo asunto, las mismas palabras, lo que habló Jeremías, ahora lo habla el que escribió el libro de Hebreos. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo. No sé si haya sido el apóstol Pablo, pero lo importante fue lo que dice. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Y por qué dice así? ¿Sí está captando conmigo? Pondré mis leyes. ¿Y qué dijo Jeremías? Daré mi ley como algo singular. Pero en la realidad del nuevo pacto, ahora en el libro de Hebreos, resulta de que no es una ley singular, sino que son leyes. Hablando en plural. Y este pensamiento se reafirma ahora también en el capítulo 10 de ese mismo libro de Hebreos, versículo 16. Vuelve a las mismas palabras, pero hablando ahora en plural. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis. ¿Por qué no dice pondré mi ley en sus corazones? ¿Por qué ahora Dios habla en plural y menciona leyes? Ya no como profetizó Jeremías, que Jeremías dijo, pondré mi ley. Pondré mi ley. Ahora en la realidad del nuevo pacto, repito, tanto Hebreos 8:10, pondré mis leyes. Hebreos 10:16, pondré mis leyes. ¿Cuál es el significado? ¿O cuál es la razón? Muy bien, la razón, esta es la respuesta. La razón del por qué Dios habló en Jeremías en singular, el por qué habló en singular como mi ley, la razón es, hermanos, porque aquí Dios está hablando de la ley en forma general, como un asunto espiritual en la vida del nuevo pacto. La ley de Dios en singular tiene que ver con la facultad de la vida divina en nuestro espíritu humano.
en singular, tiene que ver con la ley en nuestro espíritu humano. La vida de Dios y la ley de Dios, una sola realidad, en esencia, operando internamente en el espíritu humano. Por eso en Romanos 8:2 se le menciona, vuelvo a poner Romanos, como la ley del espíritu de vida. No dice leyes. No dice porque las leyes del espíritu de vida, no. Romanos 8:2 y Jeremías 31:3 están hablando de lo mismo, en singular. La ley de Dios como un asunto interno en el espíritu. Claramente lo dice aquí Romanos. Un asunto espiritual, tiene que ver con el espíritu. Antes de que la ley de Dios se convierta en leyes tocando el alma, primero es una realidad única, singular, en el espíritu humano, que es la primera área donde la vida de Dios entra, el espíritu humano. Donde la ley de Dios entra, el espíritu humano. Y ahí en el espíritu humano, en tu espíritu humano, en mi espíritu humano, ahí está la realidad de la ley de Dios en singular, como la ley del espíritu de vida. Pero cuando hablamos del alma, ahí cambia el asunto. Porque cuando se trata del alma, entonces entra lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 10, donde habla, pondré mis leyes. Hablando ya en relación al alma. Oh, espero que me esté explicando, lo digo de otra manera. La ley de Dios, cuando tiene que ver con el espíritu humano, es en singular. La ley del espíritu de vida. La ley de Dios que profetizó Jeremías. Pero cuando tiene que ver con el alma, ya no es en singular, ahora es en plural. Por eso dice, pondré mis leyes. ¿En qué lío me metí, verdad, para explicar esto? Amén. Pero les voy a dar un ejemplo. Cuando tiene que ver con el alma, entonces deja de ser ley única y se convierte en una ley orgánica. Ejemplo, en relación al alma, cuando la ley de Dios empieza a operar en la mente, ahí se convierte en la ley de la mente. Cuando la ley de Dios empieza a operar en la voluntad, ahí se convierte en la ley de la voluntad. Y cuando esa misma ley, que es la ley del espíritu, empieza a gobernar las emociones, ahí se convierte en la ley de las emociones. Por eso cuando tiene que ver con el alma, habla de leyes, porque el alma tiene mente, tiene voluntad y tiene emociones. Y cuando la vida de Dios que está en el espíritu empieza a influenciar el alma, entonces la vida de Dios atrae la ley del espíritu de vida, y esa ley única en el espíritu entra al alma y empieza a gobernar internamente el alma a través de la mente, a través de la voluntad, a través de las emociones, y empieza a convertirse en la ley de la mente, en la ley de la voluntad, en la ley de las emociones. Por eso se le llama mis leyes. Dios mío, espero que me haya explicado. Amén. Y a medida que nuestro ser se va llenando de la vida de Dios y va creciendo y extendiéndose también el gobierno de la ley de Dios, hasta convertirse en varias leyes internamente gobernando nuestro ser. En toda parte de nuestro ser que se va llenando de la vida de Dios, entre más nos llenemos de la vida de Dios, más estará presente el gobierno interno de la ley de Dios. Y así, de esta manera, una sola ley se convierte en una ley orgánica en nosotros. La vida de Dios y la ley de Dios siempre van operando juntas
en nuestro interior. Y a la medida que usted crece en la vida de Dios, así también crecerá el gobierno y el dominio de la ley de Dios dentro de usted. Comienza como una ley en el espíritu, avanza como leyes dentro del alma, y así, hermanos, en conclusión, la realidad es que hay varias leyes operando dentro de nosotros. Varias leyes. Termino con este texto de Romanos 7:25. Romanos 7:25. Y aquí se dará cuenta que hay varias leyes operando internamente en nosotros. Mire, con este texto termino. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo, pero mire, más con el cuerpo a la ley del pecado. ¿Dónde opera la ley de Dios? En el espíritu, en la mente, en la voluntad y en las emociones. Pero hay otra ley en nosotros, y esa ley está en la carne, en el cuerpo. Así que qué dilema, hermanos, en nosotros. Por eso hay una lucha. Por un lado queremos hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado hay algo que nos jala a lo pecaminoso, a lo maligno. ¿Saben qué? La gente que anda en el pecado no tiene ese problema, porque ellos no tienen la ley de Dios, no tienen la vida de Dios, no tienen, hermanos, la ley de Dios. Viven por la ley del pecado, viven por la ley de la muerte. Y aunque no tienen esa lucha que tenemos nosotros, pero tienen un problema mayor, porque son reos de condenación de la ley del pecado y son reos de la ley de la muerte. Y aunque la lucha para nosotros ahora es complicada, pero podemos decir lo mismo que dijo Pablo: gracias a Dios, que aunque todavía está la ley del pecado en nosotros, aunque todavía está la ley de la muerte en nosotros, pero gracias a Dios de que ya está la ley de Dios internamente en nosotros. Y aunque muchas veces este cuerpo quiere pecar, bendito sea Dios que con mi mente yo quiero agradar a Dios internamente. Así que resulta que la vida de Dios es una experiencia interna. Viviré por lo interno y no por lo externo. Póngase en pie, hermanos.